En la sombría oscuridad del futuro lejano, solo hay guerra. Y es una guerra que, lleva ya 10 milenios, alimentada por el odio más puro, por una fe ciega y una lealtad que no se puede romper. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de un capítulo que es, literalmente, la encarnación de esa lucha eterna: los Templarios Negros. Bienvenidos a mi canal Nada que Ver. Y sí, después de empezar con esa verdad tan desoladora, nos vamos a sumergir de cabeza en unas crónicas de pura furia y fuego. Vamos a contar la historia de los cruzados quizá más implacables de todo el imperio. Bueno, vamos al lío. Para entender de verdad a los Templarios Negros es que no queda otra, hay que viajar atrás en el tiempo. Y no un poco, no, hay que irse hasta la mayor traición de la historia humana, la herejía de Horus. Porque fue de las cenizas de esa guerra civil galáctica, de los trozos más fanáticos, más fervientes de la Legión de los Puños Imperiales, de donde surgió esta nueva y temible fuerza. Ojo, que su origen no fue nada pacífico, ¿eh? Fue un puro acto de desafío. A ver, durante la herejía, este tipo, Sigismund, se convierte en una auténtica leyenda. Un ángel de la venganza, vamos. ¿Qué pasa? Que acaba la guerra y llega la orden. Hay que dividir las legiones, que nadie vuelva a tener el poder que tuvo Horus. Y claro, su primarca, Rogal Dorn, se plantó en seco. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Al final Dorn tuvo que ceder, pero Sigismund, el más fanático de todos sus hijos, decidió ir por libre. Juntó a los guerreros con la fe más ardiente y lanzó un juramento. ¿Cuál? Una cruzada eterna, sin fin, para purgar a todo enemigo del emperador y demostrar una lealtad tan bestia que ni la muerte pudiera ponerla en duda. Y esta frase lo es todo. Es la filosofía que los ha movido durante 10.000 años. Fijaos qué simple y qué brutal. Aquí no hay grises, no hay dudas. Solo hay un fanatismo que lo quema todo y un deber que te deja la galaxia dividida en dos: los que son leales y los que tienen que ser aniquilados. Por eso es tan importante entender que su cruzada no es solo una guerra. Para nada. Es un acto de fe. Una oración con Volter. Vale, ya tenemos la base. Ahora veamos cómo se traduce esa fe en el día a día. Porque claro, la fe de los Templarios Negros no es de rezar en un monasterio en silencio. ¡Que va! Es un credo de fuego, de furia, un odio que lleva 10 milenios cociéndose a fuego lento en cada batalla y que apunta directamente a cualquiera que se oponga a la luz del emperador. Para un Templario Negro, el universo es un sitio sucio, un lugar impuro que necesita una buena limpieza. Y su jabón son el acero y el fuego. Su lista de enemigos es clara y directa: el hereje que traiciona, el mutante que pervierte la sagrada forma humana, el Xenos, que simplemente existe y amenaza a la humanidad. Y por encima de todos, la bruja, el psíquico, el que juega con los poderes inmundos de la disformidad. Con ellos no se negocia, no hay piedad, solo hay exterminio. Fin de la historia. Y para que quede claro que no van de farol, antes de cada batalla renuevan uno de estos 4 votos sagrados. Son como promesas de violencia justificada. El primero: no sufrirás al impuro para que viva. O sea, si no es puro, muere. El segundo: sostendrás el honor del emperador, vamos, que no te vas a esconder detrás de una roca. El tercero: aborrece a la bruja, destruye a la bruja. Este no necesita mucha explicación, ¿verdad? Y el cuarto, que es quizá el que los define del todo: acepta cualquier desafío, sin importar las probabilidades. Esto es lo que los convierte en una fuerza de la naturaleza, aterradora e impredecible. Pero a ver, aquí viene algo que parece una contradicción de las gordas. Odian a muerte a la bruja, ¿no? Pero luego a otros psíquicos los veneran. ¿Cómo se come eso? Pues para ellos la clave está en la pureza y el propósito. Los bibliotecarios, los psíquicos que luchan en batalla, prohibidos, fuera. Su poder es un riesgo que no están dispuestos a correr. Pero por otro lado, los navegantes y los astrópatas, a esos los ven como herramientas sagradas, como conductos de la voluntad del emperador que hacen que el imperio, funcione. Es una distinción muy, muy fina, pero que define perfectamente su tipo de fanatismo. Y claro, toda esta fe tan extrema tenía que forjar una máquina de guerra a su imagen y semejanza. Una que, de hecho, se pasa por el forro las propias leyes del imperio. Porque, que no nos engañemos, no son un capítulo más. En muchos aspectos son una legión que ha vuelto a nacer y que opera totalmente al margen de las normas. Y aquí viene el dato que hace que a más de uno en el imperio le entre un sudor frío. Se rumorea que son más de 6.000. 6.000 marines espaciales. Eso es 6 veces el límite que impone el Codex Astartes. El tema es que están repartidos por toda la galaxia en distintas flotas de cruzada, así que su poder real es un secreto que pone muy, muy nerviosa a la Inquisición, porque si a estos tíos les dirá por juntarse todos un día, se convertirían en una de las mayores fuerzas de todo el imperio, casi nada.
Esta tabla lo deja clarísimo, ¿verdad? Son la excepción a todas las reglas. Un capítulo normal tiene su planeta, sus 1000 marines contados, una estructura de compañía súper rígida. Los templarios, en cambio, son nómadas. Flotas que vagan por el espacio. Son miles. No tienen psíquicos de batalla. Y su organización es fluida. Se basa en las cruzadas que tengan activas. Son, en esencia, un fantasma del pasado. Una fuerza de la Gran Cruzada que ha conseguido sobrevivir hasta hoy. Hasta su forma de hacer nuevos marines es distinta y mucho más brutal. Un novato, un neófito, no se pasan meses entrenando en una compañía de exploradores, lejos del peligro. No, aquí se le asigna como aprendiz a un veterano, a un iniciado, y aprende a luchar en el único sitio que ellos consideran válido, en mitad de la batalla. Es un bautismo de fuego sin fin. O te conviertes en un guerrero increíblemente duro, o te mueres. No hay término medio. Pero para llegar de verdad al alma de los templarios, tenemos que volver a él, al fundador, a Sigismund, porque su leyenda no acabó cuando fundó el capítulo. Su final es uno de los momentos más épicos de toda su historia, y es un eco que todavía resuena 10.000 años después. Imaginad la escena. Han pasado 1000 años desde la herejía. Abaddon, el saqueador, el nuevo mandamás del caos, lanza su primera cruzada negra para destrozar el imperio. Y allí, a las puertas de Cadia, esperándole, está un Sigismund anciano, viejísimo. Era el primer campeón del emperador contra el heredero de Horus. El duelo que iba a decidir el destino del imperio estaba servido. Y el combate tuvo lugar a bordo de la nave insignia, el viejo guerrero contra el nuevo campeón del caos. Fue una lucha titánica. Y a pesar de tener más de 1000 años, la habilidad de Sigismund seguía siendo una leyenda. Consiguió hacer lo que nadie había hecho hasta entonces. Le clavó su espada negra en el pecho a Abaddon. Le dejó una herida maldita que nunca sanaría. Pero el esfuerzo fue demasiado. El precio fue su vida. El viejo león cayó, sí, pero no sin antes morder con toda su alma. Y justo ahí, con su último aliento, les soltó esto. No fue solo un insulto, fue una profecía, una maldición que se le clavó a Abaddon mucho más hondo que la propia espada. Unas palabras de puro desafío que dejaron claro que, incluso muriendo, el espíritu de Sigismund era inquebrantable. Y ese espíritu de Sigismund sigue vivo. Vive en cada templario, pero donde se manifiesta de la forma más pura es en esta tradición, la del campeón del emperador. Funciona así. La noche antes de una gran batalla, un templario tiene una visión. Se considera que ha sido elegido por el emperador. Se le da la mejor armadura del capítulo, la espada negra, y su único objetivo en la batalla es ser Sigismund. Buscar al campeón enemigo y aniquilarlo en un duelo. Así de simple, así de épico. Y con esto llegamos al final de este viaje. Los templarios negros son, sin duda, la espada del emperador. Su fe es su arma y su odio es su escudo. Pero todo esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. En un imperio que está siempre al borde del colapso, ¿este fanatismo, esta fe ciega, es de verdad su mayor fortaleza? ¿O es un fuego tan salvaje que un día, en lugar de proteger, podría acabar consumiéndolo todo? La respuesta a esa pregunta, quizás solo se encuentre ahí fuera, en las estrellas manchadas de sangre que iluminan su cruzada eterna. Si esta inmersión en el caos, la fe y la destrucción ha parecido interesante, ya sabéis qué hacer. Suscribíos al canal, dejad un me gusta, compartid y comentad. Nos vemos en la próxima.